Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, la práctica arbitral en un mundo cambiante. Agradecemos la participación en la segunda mesa de los doctores Francisco González de Cosío, Pedro Martini, Rafael del Rosal, Abril Villegas e Ignacio Belmar. Asimismo, agradecemos el apoyo y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Ignacio Belmar, que nos hará el honor de moderar esta mesa. El doctor Belmar es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Derecho de Empresa y LLM en el iLaw School, asociado en el Departamento de Seguros y Reaseguros en Bird & Bird en la Oficina de Madrid, especializado en litigación y derecho regulatorio. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por esa amable presentación. Buenas tardes a todos desde Madrid. Buenos días, creo, ¿no? En Nueva York o en San José, algunos casi ya tardes. Tengo el gusto de presentaros hoy a tres panelistas de excepción. Francisco no ha podido unirse, pero tenemos hoy un tema muy interesante que tratar en el marco del Congreso Internacional de Arbitraje. Lo primero, como siempre, reiterar nuestro agradecimiento al estudio Mario Castillo Freire y al doctor Jorge Luis Collantes y a nuestros tres intervinientes, a Pedro, a Rafael y a Abril. Hoy vamos a tratar el tema de la recusación del árbitro. El tema de esta tarde es el inagotable tema de la recusación cuando la realidad supera tantas veces la ficción. Y para ello lo mejor que podemos hacer es lanzarnos directamente. Así que os presento a nuestra primera panelista. Ella es Abril Villegas, nos va a hablar desde San José, nos dice que es un día ventoso hoy por allí, pero bueno, no va a afectar a su intervención. Abril es abogada en el despacho BLP, en la oficina de San José, con una especialización en materia de resolución de conflictos civiles y comerciales y con una especialización en materia de construcción. Abril es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle en Costa Rica y tiene una especialización en arbitraje comercial internacional por la American University en el Washington College of Law. Así que, Abril, cuando quieras, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, realmente el tema es muy interesante porque, como dice, la realidad supera tantas veces la ficción y en temas de recusación de árbitros aplica mucho para discusión. Antes de iniciar, quería además citar lo que dijo el doctor Mario Castillo Freire en una presentación reciente, ahora en enero de 2023, donde decía que la recusación es un tema penoso en el arbitraje. Y como lo explica, es que es penoso tanto para el abogado, que debe recusar a un colega, como es penoso para el árbitro, que al final es recusado y pues obviamente debe leer determinadas expresiones que no necesariamente son gratas y hasta eventualmente renunciar al proceso. Claro está que es importante que se ponga a disposición de las partes más información con el fin de proteger los laudos contra impugnaciones basadas en presuntas omisiones de revelación, así como de impulsar una relación de igualdad entre las partes y los abogados involucrados en un arbitraje internacional. Sin embargo, las partes cada vez creo que encuentran más oportunidades para utilizar la recusación de árbitros con el objeto de demorar los arbitrajes o incluso hasta privar a la contraparte del árbitro que sea elegido. Y esto puede llevarnos a recusaciones inapropiadas o frívolas. También además me parece que debemos comprender que hay tensión. Cuando digo que hay una tensión, cuando hablamos de recusación, es porque por una parte, entre el derecho que tienen las partes a conocer hechos o circunstancias que puedan dar lugar a dudas sobre la imparcialidad o independencia de un árbitro para proteger su derecho en un proceso contra las garantías, o sus garantías, también existe por otra parte una necesidad de evitar recusaciones innecesarias contra árbitros con el fin de proteger el derecho de las partes a elegir a ese árbitro libremente. Entonces tenemos esa tensión y creo que por esto quería citar también las directrices de la IVA, que me parece que las directrices de la IVA vienen a representar de la mejor forma la práctica internacional, por una parte fundada en los principios establecidos en la sección de normas generales y por otra con la aplicación de práctica de las normas generales. Vienen a hacer una relación de lo que es la realidad y cómo esta a veces viene a chocar con la ficción, como lo dice nuestro título de hoy.
Las normas generales y estos listados de aplicación están basados en las normas jurídicas y jurisprudencia de diversas jurisdicciones, y me interesa mucho citarlas porque además están basadas también en criterio y experiencia de profesionales que están directamente involucrados en el arbitraje internacional, y por eso llegaron a redactarlas. Además, estos listados de aplicación vienen a cubrir muchísimas situaciones que se dan en la práctica común, pero obvio, no pretendemos que este listado sea lo suficientemente exhaustivo para que abarque todo tipo de situación. También, entonces, hay que recordar que en 1987 la IVA ya había publicado las reglas de ética para los árbitros internacionales, y estas reglas, pues obviamente vienen a seguir en vigor cuando las directrices de la IVA no abarcan la situación. Entonces, el tema que me interesa resaltar en esta presentación es cuál es la obligación de las partes de revelar cualquier relación con el árbitro, pero a la vez mantener su ética y no utilizarlo como una herramienta para atrasar el proceso o privar a la contraparte de utilizar un árbitro específico. Y es que esta revelación se realiza con el fin de reducir un riesgo, es decir, como lo decía antes, evitar una imparcialidad, una independencia que la independencia del árbitro no esté viciada. Pero es que la revelación de hechos o circunstancias no implica la existencia de un conflicto de interés, tampoco debería resultar por sí misma en la descalificación de un árbitro, ni en una presunción relativa a la descalificación. Es decir, cuando venimos a hacer una revelación es porque venimos a informar a las partes que existe una situación sobre la que se deba hacer averiguaciones para decidir de manera objetiva si efectivamente existen dudas fundadas sobre la imparcialidad o independencia del árbitro. Es decir, desde un punto de vista de una tercera persona con un buen juicio que tuviera conocimiento de los hechos o circunstancias relevantes. Si la conclusión a la que se llega es que no hay dudas justificadas, entonces el árbitro puede desempeñar sus funciones como árbitro. Entonces aquí quiero analizar también una causal, una eventual existencia previa a una relación de asesoramiento profesional, por ejemplo, entre el árbitro. ¿Qué pasa si una persona relacionada comercialmente con el árbitro está en ese proceso arbitral? Entonces resulta ser siempre el previo conocimiento e involucramiento profesional respecto de una de las partes motivo de una recusación. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece que en la vida actual en la que vivimos, como avanza el arbitraje, los árbitros obviamente han pasado por una preparación como abogados previo a llegar a ser nombrados como árbitros. Entonces, que un árbitro propuesto haya estado involucrado como asesor letrado de un tercero, de un acreedor, de un deudor de una de las partes, resultando conocer obviamente una situación fáctica planteada en una demanda, le inhibe ser designado como árbitro. Me gustaría resaltar un tema que es de conocimiento de todos, y es que este aspecto profesional, cuyo es el currículum del árbitro, es lo suficientemente apto como para revestir la calidad de un árbitro en una contienda que normalmente requiere de los mejores profesionales para la función arbitral. Es decir, para que un árbitro llegue a ser nombrado como árbitro en un arbitraje internacional, todos los aquí presentes sabemos que tiene que tener experiencia de años, que tiene que haberse relacionado con muchísimas firmas legales, que tiene que haberse relacionado con clientes por asesoramiento, y gracias a su experiencia es que hoy en día es árbitro. Entonces, no podemos llegar a tachar la relación que tiene ese árbitro con clientes, con firmas legales, y recusarlo por una simple relación profesional. Hay que ser muchísimo más objetivos y como investigar muchísimo más a fondo para determinar si procede o no una recusación. Porque es normal que para alcanzar este reconocimiento como árbitro haya litigado, haya asesorado, haya intervenido en disputas arbitrales, internacionales, e incluso haya participado de actividades. Es decir, sabemos que en el arbitraje se tienden a realizar muchísimos congresos internacionales, presenciales
principalmente porque es donde se tiende a acusar al árbitro de tener una relación con algún otro abogado o firma por vérsele presencialmente con alguien más, pero debemos de ser muchísimo más cuidadosos a la hora de analizar estas relaciones y verlas si es realmente una relación profesional donde el árbitro simplemente está creando su carrera profesional. Es decir, que en modo alguno pueda avalarse que en forma genérica un eventual hecho de haber cumplido con esas tareas no le imponga el previo conocimiento de los hechos relatados en una demanda, ni que se encuentre involucrado de manera profesional, activa o actual con una de las partes de ese proceso. Entonces, es sustancial a los fines de determinar la suficiente independencia del árbitro propuesto a que haya considerado que no existían razones verdaderas que hicieran imposible aceptar su designación y suscribir, pues eventualmente, por ejemplo, la declaración de aceptación e independencia que estaba prevista en el reglamento de la ICC, por ejemplo. Y entonces, quien interviene es el abogado de calidad, en este caso se dice, es un abogado que está, disculpen, tengo un cronómetro para cumplir con el tiempo que me estableció Ignacio. Va muy bien de tiempo. Claro, entonces hablamos de que el árbitro es un abogado, que eventualmente fue un asesor, fue un abogado que creó toda su profesión, pero ahora está actuando en calidad de árbitro y se le debe respetar que tiene la capacidad de ser imparcial y que se debe de investigar si realmente existe o no una relación que pueda afectar su parcialidad, pero que no simplemente el haberse relacionado con demás profesionales del derecho se pueda interpretar como que carece de mantener esa imparcialidad. Es decir, jamás podríamos decir que se pueda asumir que un árbitro propuesto puede ser automáticamente descalificado por una mera intervención en defensa de la creencia de un tercero respecto a una de las partes, siendo este tercero ajeno a un proceso arbitral. En fin, bueno, para no hacer más larga mi exposición, una de las diferencias podría ser que el árbitro propuesto tiene una relación directa con la parte que lo propuso, de modo tal que hay que demostrar si realmente va a existir o no una falta de imparcialidad o de independencia en el juicio que ese árbitro vaya a tener sobre el proceso. Y ya ahí estamos hablando de un supuesto distinto. Entonces, dejo a mis copanelistas para que continúen analizando este tema de la recusación y muchísimas gracias por este espacio. Pues muchísimas gracias a ti, Abril, por haber abierto el panel. Pasamos ahora a Rafael del Rosal, compatriota mío que nos habla desde Nueva York. Rafael inició su carrera en el prestigioso despacho Uría Menéndez en el Departamento de Litigación y Arbitraje. Actualmente es director del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, del ICDR, que es la división internacional de la Asociación Americana de Arbitraje. Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y también obtuvo un LLM en la Universidad de Nueva York. Así que, Rafael, cuando quieras te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio, por la introducción. Tomo también un momento para agradecer a los organizadores, por supuesto, del evento, por la oportunidad de participar. A mis copanelistas, Abril por su excelente presentación y a Pedro por la gran presentación que sé que nos va a dar. Y, por supuesto, a todos ustedes que se han conectado hoy al evento. Es un gran placer poder ser parte de este panel. Yo, en relación con la recusación de los árbitros, les quiero dar primero una presentación un poco más general, siguiendo un poco el tema que ha tratado ya Abril, y les voy a hablar un poco sobre la importancia y la complejidad de esta cuestión. Lo voy a ilustrar un poco en conexión con la potencial ejecución de laudos arbitrales, y después les hablaré en concreto sobre cómo gestionamos desde el Centro Internacional para la Resolución de Disputas estas solicitudes de recusación de árbitros. Respecto a la importancia y complejidad de este tema en relación con la ejecución de laudos, la importancia es obvia. Sabemos que la falta de imparcialidad o independencia de un árbitro puede llevar a la denegación de la ejecución de un laudo arbitral, pero hay además una complejidad añadida si miramos a la Convención de Nueva York, y esto
Se relaciona un poco con la idea de que a veces la realidad supera la ficción, porque bueno, nos encanta en general la Convención de Nueva York, ciertamente un instrumento que ha servido para promocionar el arbitraje de manera global y el pilar fundamental a nivel internacional, ¿no?, del sistema actual de arbitraje. Pero para temas justo de imparcialidad o independencia, la Convención de Nueva York tiene algún problema en relación con, bueno, ¿qué artículo en concreto aplica? Porque como sabemos, no hay ningún artículo que específicamente regule temas de imparcialidad e independencia. Entonces, ¿qué opciones hay? Está el artículo 5.1b, que permite la no ejecución de un laudo cuando una de las partes no ha podido hacer uso de los debidos medios de defensa. Y se ha argumentado que, bueno, si hay una falta de imparcialidad o independencia en un árbitro, una parte no ha podido hacer uso de esos medios de defensa. No hay ninguna indicación en el artículo sobre qué estándar o derecho debe aplicar, con lo cual los comentaristas consideran que se debe aplicar conforme a este artículo un estándar internacional. Ahora bien, segunda opción, artículo 5.1d. Se puede denegar ejecución si la composición del tribunal arbitral no fue acorde al acuerdo de las partes o a falta de acuerdo de las partes, no fue conforme al derecho de la sede. Con lo cual, aquí tenemos una nueva posibilidad que parece indicar que el estándar aplicable puede ser otro. Tercera opción, orden público, artículo 5.2b. Como sabemos, si la ejecución del laudo es contraria al orden público de donde se vaya a ejecutar, se puede denegar la ejecución y esto, por supuesto, va a ser basado en el orden público del país de ejecución que va a aplicar su propio estándar. Con lo cual, bueno, no debe haber sorpresa cuando hay casos, y les voy a citar uno bastante conocido, el de Abengoa, hace ya unos cuantos años, en el cual un tribunal dicta un laudo. Se trata de anular primero el laudo en la sede del arbitraje, que era justamente en Nueva York, por falta de imparcialidad e independencia de un árbitro. El Tribunal de Nueva York ve los hechos y dice, bueno, aquí no hay ningún problema de imparcialidad o independencia, y el laudo se intenta ejecutar luego en Brasil. Mismos hechos, no es que haya habido ningún hecho que se descubre nuevamente. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil decide que no, que sí que hay un problema de falta de imparcialidad e independencia y decide denegar ejecución del laudo, lo cual, como hemos visto, conforme a la Convención de Nueva York, es perfectamente válido. Incluso yo diría que si tuviéramos un estándar totalmente aceptado universalmente, y bueno, el estándar de dudas justificadas es el que se suele aplicar muchas veces en la práctica, tenemos el problema de que es un estándar bastante general y Abril ha citado ya las directrices de la IVA y yo creo que uno de los motivos por los que son tan populares es precisamente por ese listado de circunstancias específicas, ¿no?, que da un poco más de guía sobre cómo deben decidirse estos temas. Y aún así, el listado más largo de los tres listados es el listado naranja, que como sabemos es en el que puede decirse, bueno, puede que haya una falta de imparcialidad o independencia o puede que no, hay que ver las circunstancias en concreto, con lo cual la complejidad del tema creo que queda bastante demostrada. Entonces, desde el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, ¿cómo gestionamos estas cuestiones? Nuestro reglamento, primero de todo, empezando por ahí, establece ese estándar de dudas justificadas sobre la imparcialidad o independencia de los árbitros. Y si hay una solicitud de recusación, por supuesto, lo primero es darle trámite a la otra parte para que presente comentarios. Y entonces la decisión por parte de nuestro centro la va a tomar lo que llamamos Consejo de Revisión Administrativa Internacional. Y este consejo está formado por dos vicepresidentes del centro y un asesor externo que solía trabajar en el equipo legal de la Asociación Americana de Arbitraje, del que, como les ha explicado Ignacio, el ICDR es totalmente parte, somos la división internacional de la Asociación Americana de Arbitraje. Este consejo se reúne una vez por semana y les comentaré, por si se han dado cuenta, no he mencionado un trámite para comentarios por parte del árbitro y esto es un poco una peculiaridad de nuestro procedimiento. No vamos a dar trámite a los árbitros, vamos a informarles de que se recibió una solicitud de recusación, pero no vamos a informar de
qué parte la presentó y no le vamos a dar traslado de la recusación en sí misma. Es algo que a veces a los árbitros no les gusta, pero a las partes yo creo que sí que les gusta y al fin y al cabo estamos principalmente para servir a las partes. Entonces, además de tener este consejo de revisión administrativa, con el que queríamos dar un poco más de transparencia sobre cómo tomamos las decisiones y pues asegurar a las partes de que va a haber cierta coherencia, aunque obviamente no hay una fuerza vinculante de ninguna decisión que tomemos, pero sí, obviamente son las mismas personas y va a haber cierta coherencia. Hemos publicado guías y estándares sobre cómo este consejo toma decisiones sobre estos temas y otros, que incluye, por ejemplo, la decisión sobre cuántos árbitros deben decidir una disputa. En concreto, respecto a temas de recusación, hay 4 elementos que mencionamos en estos estándares que el Consejo trata de tener en cuenta, y son si el potencial conflicto de interés es directo, continuo, sustancial y reciente. Es decir, siguen siendo cuestiones un poco generales, ¿no? Pero tratamos de dar un poco más de guía en concreto a las partes sobre qué es lo que necesitan argumentar si creen que realmente hay una falta de imparcialidad o independencia por parte de los árbitros o de algún árbitro. Por clarificar también, aunque hemos mencionado el tema de las directrices de la IVA, nosotros, y creo que ninguna otra institución realmente, consideramos que no estamos vinculados por esas directrices. Por supuesto, las partes pueden argumentar que hay una falta de imparcialidad o independencia y pueden citar las directrices de la IVA, pueden citar los listados, y nosotros, por supuesto, consideraremos esos argumentos, pero no vamos a seguir a rajatabla esos listados y esas directrices. También por clarificar, aunque he mencionado antes por ilustrar la complejidad del tema, cuestiones de ejecución de los laudos, el estándar no va a ser el mismo, obviamente, a nivel de ejecución de laudos que a nivel de recusación, cuando pues puede ser normalmente esto a principios de un caso, hay una revelación inicial y el potencial perjuicio a las partes va a ser obviamente mucho menor que si se trata a nivel de ejecución de laudo o anulación de un laudo, cuando ya si hay una falta de imparcialidad o independencia, la única solución es volver a empezar totalmente. Si estamos al principio del caso, nuevamente el perjuicio va a ser mucho menor y puede haber más consideraciones sobre ese posible riesgo de que finalmente el laudo sea o no ejecutable. En casos dudosos puede que se opte más por la prudencia y decir vamos a simplemente nombrar otros árbitros y ya está. ¿Alguna otra cuestión práctica? Primero, la falta de revelación, cuando un árbitro no revela algo que después da lugar a una solicitud de recusación. Abril ha mencionado, por ejemplo, las reglas éticas de la IVA para árbitros internacionales. Aquí ha habido una evolución, por ejemplo, que esas reglas mencionaban que la falta de revelación podía ser en sí mismo o sí que era una evidencia clara de falta de imparcialidad o independencia, cuando esto no es exactamente lo que dicen ahora las directrices y no es exactamente como solemos entender nosotros estas cuestiones. Es decir, los árbitros tienen un deber de revelación, pero la falta de revelación por sí misma no suele llevar a la recusación de un árbitro, salvo que haya habido alguna circunstancia excepcional como fraude o cualquier intento de ocultar la información, sino que esto es algo que consideramos como parte de la totalidad de las circunstancias y en casos dudosos puede inclinar la balanza en favor de recusar a un árbitro. Concluyo ya muy rápido porque me quedo sin tiempo con algo que también Abril ha dicho, que es qué importante considerar las circunstancias en relación en la que se mueve la disputa y los árbitros. Es decir, consideremos también, por ejemplo, no solo gente que tiene contactos en el mundo del arbitraje y así es como llega a ser árbitro, sino industrias muy limitadas, como por ejemplo la industria del reaseguro, en el que las relaciones entre partes y árbitros van a ser mucho más comunes y mucho más fluidas. Eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de aplicar estos estándares y no puede ser el mismo que si lo que se busca en el árbitro es simplemente un árbitro generalista.
Concluyo con esto para darle también paso a Pedro, pero por supuesto quedo a la disposición de los participantes si hay alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Luego te preguntaré por el reaseguro, pero ahora vamos a escuchar a Pedro Martini, que nos habla desde Sao Paulo. Pedro es abogado de Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton en la oficina de Sao Paulo, centrado en la práctica de procesal y arbitraje, además de desarrollar una práctica en materia de investigaciones complejas en Latinoamérica. Pedro es licenciado por la Universidad Federal de Minas Gerais, he practicado antes con Pedro para no cargarme el bonito idioma del portugués, son hermanos nuestros, y además tiene un LLM por la Universidad de Berkeley. Por ello, Pedro está habilitado para ejercer tanto en Brasil como en Nueva York, donde ha colaborado con el Departamento de Justicia, el DOJ, o con el SEC en materia de asuntos de class actions en securities fraud. Así que, Pedro, cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias, Ignacio. Saludos a todos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje y en particular al profesor Jorge Luis Collantes González por la oportunidad de participar en este evento. Y debo disculparme a todos si mi pronunciación no es muy buena. El aprendizaje de una lengua extranjera es un eterno proceso de superación, ¿no? Pasemos ahora a la tarea que nos ocupa. Tal vez mi presentación pueda considerarse un contrapunto menor a algunos puntos importantes que planteó Abril. Concuerdo plenamente con el modo en que se ha abordado el tema de esta mesa. La recusación de árbitros es ciertamente un tema inagotable en el ámbito del arbitraje. Es verdad que la comunidad internacional ha sido capaz de alcanzar un amplio consenso sobre la norma de que un árbitro puede ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificables en cuanto a la imparcialidad o independencia del árbitro, y que los árbitros deben revelar cualquier hecho que pueda dar lugar a tales dudas justificables. Y también disponemos de instrumentos útiles de soft law que nos ayuden a navegar por esta norma, como las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses. Sin embargo, a pesar de estos logros, sigue siendo un tema muy debatido. Probablemente una de las principales razones del inagotable debate es la comunidad relativamente pequeña de profesionales destacados en el campo del arbitraje, lo que conduce a conexiones inevitables entre los árbitros o partes relacionadas a estos y las partes del litigio o partes relacionadas a estas. Y la relevancia de estas conexiones puede depender de cómo las discute la comunidad arbitral en casos relevantes llevados a público. Porque aunque muchas de estas conexiones pueden ser muy distantes, tenues y completamente irrelevantes, algunos pueden sí crear dudas justificables o razonables sobre la imparcialidad e independencia de los árbitros. Ciertamente hay aquí una tensión, como acertadamente mencionó Abril. En los últimos 2 años, tuvimos en Brasil algunos casos de recusación de árbitros que fueron ampliamente publicados en la prensa general y la prensa especializada. En especial, mucho se ha dicho sobre el caso Eldorado. Es una disputa entre JF, un grupo agroindustrial brasileño, y Paper Excellence, una empresa papelera controlada por un grupo indonesio, que se refiere al control de una planta de pasta de celulosa situada en Brasil y valorada en casi $5.000 millones. Existen 2 procedimientos de arbitraje relacionados con esta disputa, uno bajo las reglas de la CCI y otro bajo las reglas de la CAM, la Cámara de Arbitraje del Mercado, una institución vinculada a la bolsa brasileña. En ambos procedimientos, las partes estuvieron representadas por varios de los mayores bufetes jurídicos brasileños y internacionales especializados en arbitraje. Y en ambos, los tribunales tenían profesionales de renombre internacional. JF presentó múltiples y agresivas demandas de recusación de árbitros y a las instituciones arbitrales,
muchas de ellas basadas en conexiones tenues entre los árbitros y los abogados de las partes. Y aunque las instituciones arbitrales y el Poder Judicial no hayan aceptado ninguna de las alegaciones de JF, múltiples árbitros renunciaron a su función. Hasta hoy, 2 árbitros en el procedimiento CCI y 4 árbitros en el procedimiento CAM. En un punto del procedimiento CAM, los 3 árbitros del tribunal renunciaron al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de impugnaciones que pueden ser consideradas agresivas o sin fundamentación, estos casos siguen evidenciando que todavía tenemos una comunidad arbitral algo pequeña, en la que no será difícil encontrar conexiones directas o indirectas entre árbitros y abogados de renombre. Y no podemos ignorar hasta qué punto noticias sobre recusaciones basadas en estas conexiones pueden afectar la percepción que el público, en especial las comunidades legales y comerciales más amplias, tienen de la comunidad arbitral más restricta. De hecho, en medio de los acontecimientos del caso El Dorado, y tal vez como su desarrollo, en septiembre de 2021, una diputada brasileña presentó el proyecto de ley 3.293, proponiendo cambios significativos en la ley de arbitraje brasileña. En su nota explicativa, la diputada mencionó los siguientes motivos para el proyecto: el reducido número de árbitros que actúan en el mercado, la sobrecarga de trabajo de los árbitros que repercute en el tiempo de los procedimientos y un número grande de anulación de procedimientos. Basándose en estos supuestos motivos, el proyecto proponía los siguientes cambios. 1. Los árbitros no podrían actuar en más de 10 arbitrajes en curso. 2. No podría haber tribunales arbitrales total o parcialmente idénticos en arbitrajes pendientes, independientemente de si los procedimientos se refieren al mismo asunto. A los miembros del Consejo o Comité Ejecutivo y de la Secretaría de una institución arbitral no se les permitiría actuar como árbitros o abogados en arbitrajes administrados por la institución a la que están afiliados. 4. Los árbitros estarían obligados a revelar el número de arbitrajes en los que actúan, así como cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una duda mínima sobre su imparcialidad o independencia, un cambio significativo desde la norma internacionalmente adoptada de dudas justificables. Y 5, finalmente, la institución arbitral que administre el arbitraje estaría obligada a publicar en su sitio web para cada procedimiento iniciado bajo su reglamento los nombres de los árbitros y la cuantía en litigio y el contenido integral del laudo una vez concluido el arbitraje, con supresiones si solicita razonablemente. Por supuesto, este proyecto tuvo una gran reacción negativa por parte de la comunidad arbitral brasileña, que lo llamó de proyecto anti-arbitraje. Ciertamente, el proyecto de ley no fue bien elaborado y propone cambios que pueden perjudicar al arbitraje en Brasil. Entre los diversos problemas con todos los cambios propuestos, se destaca en especial que un estándar de duda mínima probablemente resultaría en un exceso de revelaciones, lo que se llama en inglés de over-disclosure, y daría a las partes oportunidades para perturbar los procedimientos con facilidad. Hasta ahora, la comunidad arbitral tuvo éxito en impedir el avance de este proyecto en el Congreso brasileño. Pero, al finalizar mi presentación, me gustaría proponer la siguiente pregunta. Aunque sus propuestas no sean adecuadas, es posible que el proyecto exprese una preocupación legítima del público respecto a las conexiones entre profesionales de una pequeña comunidad. Me parece un tema que debemos continuar discutiendo.
Y lo siento si me estoy pasando un poco del tiempo que tengo, pero finalizo, concluyo. Esta cuestión no es una crítica enfocada solamente en árbitros profesionales o abogados de renombre, Las comunidades jurídica y empresarial en general, que estas comunidades confíen en el arbitraje como método justo y eficaz de resolución de disputas dependerá de las conductas de 4 categorías de actores diversos. 1, las partes y los abogados, cuando eligen árbitros para nombramientos y cuando deciden presentar recusaciones. 2, los árbitros mismos, cuando deciden aceptar o no los nombramientos y de lo apropiadas que sean sus revelaciones. 3, las instituciones arbitrales, cuando adoptan sus reglamentos y deciden sobre nombramientos y recusaciones. Y escuchamos hoy importantes puntos planteados por Rafael. Y 4, los tribunales estatales, cuando deciden sobre demandas de anulación de laudos. Todos estos tienen un rol importante. Y así concluyo mi presentación. Muchas gracias, Ignacio. Pedro, es una maravilla escucharte el castellano, o sea que nada que objetar a eso. Si quieres, cogiendo el guante de tu pregunta, de lo que decía Rafael, sobre qué opinión os merece la tensión entre imparcialidad y especialización, sobre todo en comunidades pequeñas, jurídicas pequeñas. Por ejemplo, a nosotros en el sector del seguro y del reaseguro tenemos el problema, por ejemplo, la sentencia Halliburton-Chapp. ¿Qué pasa en sectores como el Bermuda Form, el reaseguro, que necesitan una alta especificación técnica, lo cual disminuye el pool de juristas que tienen esa capacitación, pero puede dar a una tensión respecto a su imparcialidad? Cuando queráis, os escuchamos. Empiezo yo, si os parece, ya que mencioné yo el tema del reaseguro. Y bueno, Halliburton es otro de estos casos que tuvo bastante repercusión, y la verdad es que sí, está el tema de, bueno, cómo se equilibran la necesidad de imparcialidad e independencia con, bueno, un pool más limitado de árbitros y al tema que menciona Pedro. Puede que haya una percepción en cierta parte del público, al menos, de que realmente estos son relaciones muy endogámicas y probablemente poco adecuadas en su opinión. Y la verdad es que no hay ninguna solución totalmente clara, ¿no? Pero yo creo que una de las ventajas, obviamente, del arbitraje es la posibilidad de, bueno, de elegir a los árbitros y elegir a alguien con ese conocimiento especializado en materias que a lo mejor no son tan comunes, como eso es el reaseguro o derecho marítimo, ¿no? El reaseguro es de los que suele mencionar también, creo que las directrices de la IVA lo mencionan específicamente en uno de los pies de página, como una de estas industrias que puede necesitar un conocimiento más especializado. Entonces, hay que tratar de hacer, a lo mejor, yo creo, primero, por lo que respecta a nuestra parte más internamente en cuanto al arbitraje, un deber de revelación que creo que debe ser robusto. Y esto nosotros siempre lo decimos cuando un árbitro nos viene y nos pregunta: ¿crees que debería revelar esto? Si me lo tienes que preguntar, sí. La respuesta va a ser que sí. Cuando tengas duda, ante la duda, revélalo, porque como también Abril ha mencionado, y esto está también además en nuestro reglamento, el hecho de que se revele un potencial conflicto de interés, a lo mejor es potencial conflicto, esto suena, no quiere decir que el árbitro piense que hay un conflicto. Es como, mire, solo a fines de transparencia y de que no haya problemas más adelante, quiero revelar esto a las partes. Entonces yo creo que eso es importante, y es lo que faltaba en el caso este de Halliburton, que al final el Tribunal Supremo del Reino Unido decidió, pues, no anular el laudo. Pero creo que hay que tratar de tener ese deber de revelación amplio y sólido. Y como digo, la falta de revelación como tal yo creo que no es motivo de recusación, porque puede haber cuestiones que no son... O sea, puede haber cuestiones que, si a mí me preguntan con antelación, ¿revela o no revelo? Yo te diría que sí, pero a lo mejor luego es una revelación que no es tan importante, pero
es esa percepción de vamos a dar transparencia. Y luego de cara al público, creo que hay también que hacer una cierta labor un poco educativa de, bueno, esto es el proceso, sobre todo a nivel de arbitraje comercial, ¿de acuerdo? Es un proceso de las partes. Entonces, mientras que las partes estén de acuerdo, yo he visto a veces revelaciones en pues, estas industrias un poco más cerradas, que yo veo el número de contactos que yo digo, esto en cualquier otra industria no pasaría, pero bueno, si las partes en esta industria, en este contexto, están de acuerdo, pero es el proceso de las partes, ¿no? El problema nuevamente es cuando no hay esa revelación, pero si se revela y las partes deciden que están conformes, yo no veo ningún problema. Totalmente de acuerdo con lo que dice Rafael y me parece que es una respuesta muy completa y no tengo mucho que agregar, nada más recordar que, como dice Rafael, el proceso es de las partes. El artículo 13 de la ley modelo de UNCITRAL lo dice. Las partes pueden elegir cuál va a ser el procedimiento de recusar a un árbitro. Si estamos hablando de un gremio muy pequeño, muy específico, por la materia, las partes pueden elegir cómo va a ser ese procedimiento de recusación. Y es que en general, solo el gremio del arbitraje, bueno, cada vez es más grande, pero es un gremio pequeño en comparación con todos los demás materias de derecho. Solo el gremio de un arbitraje específico, comercial, inversión, ya vas reduciendo. Entonces, entre más específica sea la materia, por supuesto que estamos hablando de menos personas y entonces es mucho más probable que se conozcan y que hayan compartido muchísimas experiencias para, como decía yo en mi exposición, para prepararse y ser quienes son en este momento árbitros con el expertise específico, ¿verdad? Entonces, a eso nada más le quería agregar a lo que dijo Rafael. Pedro. Sí, yo tengo una observación final. Concuerdo que el papel de las partes sí es muy relevante. Y tengo un ejemplo interesante de Brasil también. En sus reglas de arbitraje de 2022, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, CCBC, probablemente el mayor centro en Brasil hoy, incluyó un nuevo artículo que también impone a las partes y sus abogados parte de la responsabilidad de ejercer una debida diligencia y hacer revelaciones. En el artículo 9.5, las reglas disponen que las partes deben identificar cualquier persona o entidad legal que pueda ser relevante para el arbitraje, para permitir que los árbitros verifiquen cualquier conflicto de interés. Esto, por tanto, es una obligación un poco diversa, que el deber de revelación no se impone solamente al tribunal y también genera obligaciones a las partes que deben considerar potenciales relaciones que los árbitros deben considerar cuando hacen sus revelaciones después de su nombramiento. Esto es una última observación para mostrar que la obligación y las preocupaciones no recaen solamente sobre los árbitros, pero a todos los actores que están inmovidos en el arbitraje. Pues la verdad es que es muy interesante, salvo que queráis aportar algo más o puntualizar algo más. Pues nada, muchísimas gracias a todos por participar, a Abril, a Rafael, a Pedro. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando, al estudio Mario Castillo Freire y al doctor Jorge Luis Collante. Os animamos a que os quedéis y ahora la tercera mesa que va a hablar sobre las nuevas generaciones en el arbitraje. Y por mi parte, nada más, daros a todos las gracias y la enhorabuena por las intervenciones que han sido realmente interesantes. Gracias, Ignacio, y gracias a toda la organización. Que tengan una linda tarde, noche y mañana todos alrededor del mundo. Muchas gracias a todos. Que tengáis buena tarde. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados doctores. Vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar los siguientes participantes. Muchas gracias.